Bueno, pero no sé hasta cuándo vamos a estar con vida nosotros después de tantos bombardeos en el mundo que pueden tener repercusión aquí en también nuestras latitudes donde estamos nosotros acá, esos bombardeos, porque Irán justamente bombardeó tremendamente ayer a Israel y estábamos con un invitado nosotros de origen judío, lo que son las cosas, y en ese momento había sido que se estaba ya bombardeando el país de este señor, ¿verdad? A ver, ¿dónde está mi...? Claro, qué increíble. Porque yo le preguntaba, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Por qué no paran? ¿Por qué no paran? Y sí, nosotros queremos la paz, decía este chico. Es el presidente de la comunidad judía en Paraguay, el señor Humberto Ismajovic, estuvo con nosotros, y en ese momento estaban todas estas bombas cayendo ahí sobre Jerusalén, sobre Tel Aviv. A ver si mostramos eso, impresionante, la cantidad de misiles que caían. Irán es el país autor de este ataque con misiles a Israel como venganza por las muertes de Haniyeh y Nasrallah, algo así. Bueno, y el líder de Hamas fue Ismael Haniyeh y el jefe de Hezbollah es Hassan Nasrallah y un general iraní. Por eso la Guardia Revolucionaria iraní confirmó ayer el lanzamiento de misiles contra Israel como respuesta a los asesinatos de estos líderes, y con el disparo de decenas de misiles balísticos se ha golpeado los objetivos en el corazón de los territorios ocupados. Varios objetivos se han golpeado, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado. Bueno, Israel por su parte advierte a Irán que pagará, entre comillas, por el ataque masivo con misiles. Habrá consecuencias. Bueno, vamos a hablar con este señor que sabe mucho de este tema o de estos temas, justamente Jorge Daniel Codas Thompson, médico, docente, máster en gobernanza global y diplomacia y analista, si se quiere, político, no sé, bélico, no sé cómo se dice. Bueno, vos analizás lo que pasa en el mundo, especialmente en el Medio Oriente. Gracias por venir, querido Jorge, de vuelta. Y son muy criteriosas tus evaluaciones, tus reflexiones sobre este tipo de temas, porque hoy una empleada de mi casa me dijo, estamos ya en la tercera guerra, vamos a ser impactados por el resultado de una tercera guerra mundial. Hoy me dijo una chica ahí que trabaja con nosotros, y no sé qué, no sabía qué responderle. Te transfiero eso a vos. ¿Estamos ya a los límites de una tercera guerra o no? Buen día, Bruno y equipo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Yo creo que no podemos aún hablar de una tercera guerra mundial. De lo que sí podemos hablar es de una escalada que puede volverse eventualmente un proceso sin control de las partes. Porque va a ser muy difícil después de este... Sin control de las partes. De las partes. O sea, nadie va a poder controlar, entonces. Y claro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ataca Irán? Irán ataca, en primer lugar, porque Hezbollah queda en la práctica descabezada. No es solamente que mataron a Hassan Nasrallah, que era el líder máximo. Hezbollah es una organización muy vertical, Bruno. Entonces, Nasrallah tenía 2 subordinados, esos subordinados tenían 2 subordinados y así sucesivamente. Israel, en sucesivos ataques, mató a 4 niveles de liderazgo, empezando por la... Hezbollah fue descabezado. Exactamente. Entonces,
considero que Irán se da cuenta que Hezbollah está en una situación de mucha debilidad. Hezbollah fue creada con la ayuda activa y el financiamiento y entrenamiento de Irán en 1982, cuando Israel invade el Líbano en medio de la guerra civil libanesa. Ahí se crea Hezbollah, es decir, hay una simbiosis muy importante entre Irán y Hezbollah, que por cierto los dos son movimientos, bueno, uno es un país con mayoría religiosa chiita, Irán, sí. y el caso de Hezbollah es un movimiento islámico chiita ¿Que también. tiene base dónde? Es libanesa, es decir, Hezbollah ¿Está opera... en Beirut, por ahí? Beirut solía ser su capital porque Hezbollah, eso es muy importante el punto que tocas, Bruno, Hezbollah dentro del Líbano tiene mucha legitimidad política, ellos son un partido político muy importante, hasta hace poco formaron parte del gobierno del Líbano, ahora perdieron el gobierno, pero por las vías institucionales. Primer problema ese. Segundo problema es que para Irán, el ver a su movimiento estrella dentro de lo que se conoce como las entidades subsidiarias. ¿Qué son las entidades subsidiarias? Las entidades que Irán apoya y sobre las cuales tiene control parcial. Parcial, es decir, ellos no dominan a Hezbollah, ni a Hamas, ni a los hutíes de Yemen. Tienen una cierta influencia sobre ellos. Asumo yo que Irán se está dando cuenta que Hezbollah está en una situación muy compleja. Recordemos lo que pasó últimamente. El atentado con Vipers, con buscapersonas, claro. que atacó sobre todo a los mandos medios de Hezbollah. Ese es parte del problema del liderazgo eliminado. Al día siguiente... Eso también forma parte del descabezamiento. Sí, mira, en una entrevista con Luis Vareiro, hace quizás 10 días, algo así, yo le me preguntan por la situación por la cual está pasando la región y qué puede estar originando este ataque con Vipers, el ataque porque al día siguiente de los Vipers atacaron también los walkie-talkies, y ahí murieron otras personas más cientos de heridos. Y yo le respondí... Todo planificado, entonces. Claro, entonces yo le dije, mira, yo tengo que contestarte como normalmente no se contesta, con otra pregunta. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Qué sabe Israel que nosotros, simples ciudadanos, no sabemos? No sabemos. Evidentemente que había mucho, entre otras cosas los tenían rastreados a los líderes de Hezbollah hace tiempo ya. Quizá ellos tienen información de inteligencia fiable que establece que Irán puede hacer un ataque preventivo contra Israel y tomarlos por sorpresa. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Israel está en pie de guerra. Por probable concesión parcial a Estados Unidos, el ataque terrestre al Líbano es limitado. Invadieron el Líbano. Tiene que hacer caso a lo que dice Estados Unidos. Por lo menos en parte. Acuérdate que Estados Unidos es el gran proveedor de municiones que tiene Israel. Israel tiene un parque... armas. Armas ya las tienen. Pero municiones, misiles, bombas, obuses, balas, etc. Estados Unidos le provee en gran cantidad. Entonces, hay una situación en la cual hoy vemos que Israel aparentemente no está en disposición de aguantar ningún tipo de ataque. Por eso vimos lo que le hizo a Hezbollah. E Irán se ve, probablemente el liderazgo iraní se ve obligado ante la opinión pública, sobre todo a sus propios colegas y aliados, a atacar a Israel como forma de decir, señores, nosotros somos aliados, les vamos a ayudar. Sí, respaldamos a Hezbollah. Claro, a Hezbollah, que es un movimiento, como te dije, creado mayormente por ellos. Ahora queda por ver cuál es la reacción que el gobierno de Netanyahu va a tener. Porque lo que dijo uno de los principales comandantes de la Fuerza Islámica Revolucionaria de Irán, que es el cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas, él advirtió sobre consecuencias devastadoras para Israel si Israel le responde. A lo cual Netanyahu... si responde el ataque de ayer. Exactamente. A lo cual Netanyahu respondió simplemente que ellos le van a hacer pagar a Irán por este ataque. Ahora, ahí viene la interrogante. ¿Qué tan fuerte va a ser la respuesta de Israel? Porque en abril, eso lo vimos contigo también, cuando Irán ataca con misiles y cohetes a Israel, Israel hace una respuesta, llamámosle bélica, pero fue muy moderada. Tiraron algunos cohetes y misiles en una zona donde no hubo heridos, y por eso se dio por zanjada, digamos, la diferencia entre ambos. Yo tiendo a creer que estamos ante algo diferente ahora, Bruno.
Esta vez Irán usó misiles balísticos. ¿Y qué es eso? Los misiles balísticos son misiles que normalmente... O sea, ¿qué diferencia hay entre estos de ahora con los anteriores? En la otra usaron misiles crucero también. La diferencia es que los misiles balísticos normalmente tienen combustible hasta la mitad del camino y después ya tienen una trayectoria descendente, sí, que caen. Y alcanzan muy fácilmente velocidades hipersónicas, es decir, mayores que la velocidad del sonido, alcanzan 5.000, 6.000 kilómetros por hora o más. Entonces, para el sistema de defensa de Israel, que tiene 3 niveles, es mucho más difícil lidiar con misiles balísticos, con un gran poder de destrucción, porque vienen demasiado rápido. Y como fueron 180 a 200 misiles, no se sabe exactamente la cantidad, la posibilidad de que el sistema antibalístico israelita, que tiene 3 niveles, de que neutralice eso es más difícil. Por eso Estados Unidos y otros aliados árabes le están ayudando a Israel a derribar los misiles, porque Israel muy probablemente estaría mucho más afectada sin la ayuda, sobre todo de Estados Unidos. ¿Es un techo de acero? ¿De qué? ¿Cómo el es? domo de hierro, así le llaman, pero realmente hay 3 niveles. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Domo de hierro. El domo de hierro es un nombre metafórico, digamos, que le dieron. Entonces, ¿en qué consiste? Hay 3 niveles de defensa antimisiles. El que va por la exoatmósfera, es decir, por fuera de la atmósfera, que es justamente para misiles balísticos, se llama sistema Arrow, sistema flecha, que son los más sofisticados y los de más alcance, digamos. A nivel medio... ¿Y cuál es la misión del sistema Arrow? Derribar los misiles balísticos del enemigo. Sí, bueno, pero sí. ¿En qué consiste esa defensa, digamos? Son misiles que derriban a otros misiles. Son misiles también. Son misiles también. Después, a nivel de altura medio, digamos, está el sistema que se conoce como onda o resortera de David, que tumba... Ahí tenemos en pantalla eso. Sí, que tumba misiles o cohetes que vengan a una altura media, digamos. No recuerdo exactamente los miles de metros hasta donde cubre el techo de la resortera de David. Tiene mucha velocidad eso también. Sí, porque tiene que responder rápido. Fíjate que estamos hablando de misiles hipersónicos los que están tirando desde Irán. Entonces, la respuesta también tiene que ser... Desde Irán. ¿Qué prolongación y estamos hablando fácilmente... proyección tienen, ¿cómo se llama? La autonomía. La autonomía Y estamos hablando dependiendo de qué... Recordad que Irán es un país muy extenso, dependiendo de dónde estemos hablando, fácilmente 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros. Sí. Depende de qué parte de Irán. Ahora, tienen un tercer nivel. 2.000 kilómetros es desde aquí hasta cerca de Sao Paulo, ¿o no? No, menos. Mira, de aquí a Buenos Aires creo que tenemos 1.500. 1.200. Sí, 1.200. Sería... ¿Y de aquí a Sao Paulo cuánto es? No recuerdo exactamente, Bruno. No te quiero dar una cifra... Sí, pero es mucho, 2.000. La capacidad del misil ya es extraordinaria, porque no todos los misiles balísticos tienen semejante capacidad. Por ejemplo, los que tiene Hezbollah son de alcance intermedio, 250 a 300 kilómetros. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene Hezbollah? Que dispara desde el vecindario de Israel. Por lo tanto, con esos 250 o 300 kilómetros, ellos pueden atacar cualquier parte del territorio israelí. Y para terminar el tema del sistema domo de hierro, hay un último sistema antimisiles, que es la cúpula de hierro, que son los que combaten los misiles que vienen bajos, cientos de metros o pocos miles de metros, que son los que más lanza Hamas y lanza Hezbollah, en su mayoría. Ahora Hezbollah ha aumentado mucho su capacidad de fuego. Creo que el gobierno israelí cometió un error fatal en el año 2006, que cuando fue la última guerra entre Israel y Hezbollah, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una resolución, que es la número 1701, donde se establecía que las fuerzas de Israel que estaban en el sur del Líbano se retiraban a territorio israelita. Las fuerzas militares del Líbano, que también tienen su propio ejército, se retiraran del sur del Líbano. Y Hezbollah tendría que hacer 2 cosas: retirarse del sur del Líbano y desarmarse. Ellos no cumplieron eso. Ni se retiraron, ni se desarmaron. Al contrario. Y ese fue un error estratégico de Israel. Se armaron más. Claro, y ahora está la consecuencia. Tenés un ejército
de aproximadamente 50.000 soldados bien entrenados, que son los soldados de Hezbollah, muy bien pertrechados. Se calcula que tienen cerca de 150.000 misiles y cohetes en el vecindario. Estás hablando de un país que ¿Y les provee quién? Si Estados Unidos le apoya en ese sentido. Irán. Irán o tecnología iraní con apoyo iraní. ¿Sí? El apoyo y la logística más el financiamiento de Irán hacia Hezbollah es lo que ha convertido a Hezbollah en el ejército irregular más poderoso del mundo. Es un ejército muy temible. Lo que sucede es que el israelita es probablemente mucho más temible. Es un ejército más grande, mejor armado, pero estamos hablando de una zona muy complicada porque fácilmente los efectivos de Hezbollah pueden estar disparando misiles hacia Israel y volver a esconderse. Por eso es que Israel, como mínimo, ahora en este momento, atacó el sur del Líbano para empezar a destruir las lanzaderas de cohetes y misiles que están demasiado cerca. Todavía no han decidido aparentemente invadir todo el país. Se están tratando de concentrar en disminuir el poder de fuego efectivo de Hezbollah. Pero estamos ante una situación compleja. Estamos ya en una situación de 2 ataques de Irán contra Israel, sin saber cómo va a responder el gobierno de Netanyahu. Bueno, el comandante de las Fuerzas Armadas de Israel justamente promete una respuesta a Irán. Esto que está diciendo aquí nuestro invitado Jorge Daniel Codas Thompson: podemos golpear objetivos de manera precisa y poderosa. Podemos golpear objetivos de manera precisa y poderosa, lo afirmó el comandante de las Fuerzas Armadas de Israel, Herzi Halevi, y ha asegurado que Israel responderá a los ataques de Irán y que el ejército tiene la capacidad para bombardear cualquier lugar de Oriente Próximo. Fíjate lo que está diciendo sin decirlo. Qué bárbaro. Ellos nunca revelan cuántos y qué tipo de misiles tienen. Ellos no hacen eso, no hacen demostración como se hace, por ejemplo, en Irán, donde hacen los desfiles militares con los grandes misiles, etcétera. Israel no hace eso. Entonces, no hay una información cierta. Podés leer entre líneas eso. Lo que está diciendo es que tienen la tecnología misilística para llegar a Irán sin mayor problema. Además tiene, eso lo hemos hablado también, la Fuerza Aérea Israelita es muy potente, Bruno. Tiene una sola limitante, 2 limitantes. ¿Cuál? ¿O cuáles? La limitante principal es que tiene que violar o pasar por espacio aéreo de otros países que en teoría le deberían dar permiso para sobrevolar. La segunda es que las distancias hacen que los aviones de combate, que tienen 284 en total entre F-15, F-16 y F-35, la autonomía que tienen no alcanza para ida y vuelta, tienen que ripostar en el aire y solamente tienen 14 tanqueros. Entonces eso limita mucho la cantidad de aviones que puede atacar. ¿Comprendes? No tienen suficientes tanqueros para un ataque masivo. Tienen que cargar gasolina en el aire. En el aire, exactamente. No sé, gasolina, no sé cómo se dice. Sí, jet fuel es el combustible especial para aviones. ¿Y alguna vez perdió Israel una guerra? Lo más parecido a algo que ni siquiera se puede considerar derrota, digamos, cuando se retira en el 2000, en el año 2000, del Líbano, se retira porque las pérdidas que había tenido y el costo económico de la ocupación hacía políticamente indefendible la presencia de Israel en el Líbano, políticamente indefendible dentro de Israel. ¿Y qué hace el Hezbollah? Durante la retirada israelita, ellos le bombardean y los persiguen y disparan contra ellos. Entonces, queda, entre comillas, como que Israel tuvo que irse a las apuradas del Líbano, pero ellos nunca han perdido realmente una guerra como tal. Tenemos muchos ejemplos. 1948, la guerra árabe-israelí, que es la primera que ellos ganan. 1967, la guerra de los 6 días. Sí. 1973, donde fueron atacados por sorpresa en la guerra de Yom Kippur, que volvieron a ganar de forma contundente. Yo te diría que donde ellos se empantanaron fue en el Líbano. Porque en el Líbano había desde 1975 una muy, muy violenta guerra civil entre católicos maronitas y musulmanes. ¿Sí? Y ellos se aliaron con los católicos maronitas contra los musulmanes y nunca lograron una victoria definitiva de sus aliados y finalmente en el 2000 se retiran. Bueno, estamos analizando lo que fue este bombardeo de ayer por parte de Israel a
por parte de Irán, perdón, a Israel, justamente. El régimen fundamentalista de Irán disparó al menos 180 misiles balísticos de largo alcance contra Israel en respuesta al asesinato de sus aliados, el jefe del movimiento libanés pro-iraní Hezbollah, Hassan Nasrallah, y el líder del grupo islamista palestino Hamas, Ismael Haniyeh. Fue el segundo ataque de esa clase en casi 6 meses y el ejército israelí evalúa una respuesta siempre apoyado por Estados Unidos. Advierte Israel a Irán que pagará por el ataque masivo con misiles y habrá consecuencias, al parecer. Estados Unidos advirtió ayer a Irán justamente que el ataque con misiles a Israel tendrá consecuencias sobre las que ha comenzado a debatir con su aliado. Estados Unidos apoya totalmente a Israel, declaró el presidente Joe Biden, quien añadió que hay conversaciones en curso sobre cómo responder. Como ya había dicho su asesor de seguridad nacional, un poco antes, Joe Biden consideró que el ataque de Irán resultó ineficaz y fue desbaratado por las fuerzas israelíes con el apoyo de Estados Unidos. Es totalmente inaceptable y todo el mundo debe condenarlo, afirmó por su parte el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken. Hay un punto importante, Bruno, en lo que acabas de mencionar. Estados Unidos, ya de forma, calculo yo, preventiva, movió 2 grupos de tareas completos al Mediterráneo. Un grupo de tareas lleva un portaaviones, varios destructores, varias fragatas y buques de asalto anfibio que también sirven como portahelicópteros. Movieron también 2 escuadrones de aviones F-22 de tecnología furtiva, los que no se pueden ver por radar. A ver, esos aviones, ¿cómo se llaman? Esos aviones se les conoce como aviones furtivos. Son aviones, llamémosle fantasmas, porque los radares no los registran. Entonces, es una gran ventaja poder entrar a territorio enemigo. Y vos sabés que la fuerza... ¿Y esos aviones solamente los tiene Estados Unidos? ¿O? No, Rusia tiene... yo creo que Rusia está probando la tecnología todavía, porque si mal no recuerdo tienen 10 o 12. Se llaman Sukhoi 57 el modelo que tienen. Los rusos. Los rusos. Y los chinos tienen más de 200 aviones, que creo que es el Chengdu J-20, el modelo que tienen ellos. También son así, a prueba son furtivos. Son furtivos. De visibilidad humana. Claro, con la peligrosidad que eso comporta. Imagínate que pueden entrar y pasearse por tu territorio y es lo que ve, prácticamente lo que ve el operador del radar es un ave volando, digamos, un pajarito, un punto que no pueden ellos determinar que es o no un avión. Entonces esa es una ventaja que tienen. Y lo otro que yo creo que va a jugar a favor de Israel por medio de la intervención de Estados Unidos es que el actual gobernante Joe Biden no puede quedar en este momento como alguien que flaquea ante el peligro que corre su aliado Israel. Esto inclusive puede derivar en consecuencias electorales, si es que Israel... ¿En qué aspecto? ¿Positivas o negativas? Depende para quién. Si va mal la guerra entre Israel e Irán, si va mal para Israel, Trump va a tener argumentos para decir que el liderazgo de Biden en el Medio Oriente ha sido fracasado. No sirvió. Claro, exactamente. Ahora, por el lado demócrata, si realmente se apoya eficientemente a Israel, Israel sale muy bien parado de la situación, los que van a recibir los pergaminos van a ser los demócratas. Kamala Harris con su candidato a vicepresidente. Entonces, la consecuencia electoral va a depender del resultado de este conflicto. ¿No viste ayer el debate? Lo vi ayer, muy interesante. ¿Qué te pareció? Bueno, en primer lugar, muy superior... Estos aspirantes a la vicepresidencia. Así es, muy superior a lo que fue el debate presidencial entre Kamala Harris y Trump. ¿En qué aspecto? En primer lugar, mucho respeto mutuo. En segundo lugar, mucha discusión de cuestiones programáticas, es decir, qué piensa hacer cada uno en los temas clave, la economía, la inmigración, Medio Oriente, el desafío que representa China, la economía norteamericana, la posibilidad de establecer aranceles para la importación de productos que entren a Estados Unidos, temas concretos, que son en definitiva los que le importan a la gente. Esto que estamos viendo nosotros, Bruno,
no es un interés inmediato de la mayoría de los ciudadanos norteamericanos. Los norteamericanos quieren que baje la inflación, que siga bastante bajo el nivel de desempleo, que mejore la seguridad, etcétera. Esos son los temas que cualquier ciudadano de a pie quiere. Y eso es lo que yo creo que lograron ellos transmitir mucho mejor. Y para serte sincero, creo que Vance fue un poco más convincente en su forma de hablar. Vance tiene la fama de adaptarse muy bien discursivamente al público que tiene enfrente. No sé si será así o no. ¿Tiene más edad él? No, Vance tiene 40. El que tiene más edad es Walz, el candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata. Vance es el de Trump. El más joven. Trump, el más joven, que con ojos claros. Sí, que tiene 40 años. ¿Y el otro? Tim Walz se llama el otro, que es gobernador de Minnesota. ¿Qué tal es este señor? Tiene una historia de vida muy interesante. Él fue miembro de la Guardia Nacional, que es parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Fue coach de equipos de colegio de fútbol americano. Fue maestro. En este momento es gobernador, pero también fue miembro del Congreso de los Estados Unidos. Tiene un currículum muy interesante. Y Vance también fue militar. Vance fue miembro de los Marines. Pero él parece más agresivo, el Vance este. Ayer yo no lo noté agresivo, lo noté... De hecho, mira, se pasaron la mano amablemente cuando empezó, cosa que no fue así en otros debates. Estuvieron de acuerdo en varios puntos. Inclusive acordaron entre los dos que ganara quien ganara o perdiera quien iban a tomar café juntos. Que iban a llevar una política de conciliación y de acuerdos, no una polarización al máximo. Ojalá fuera así, porque Estados Unidos está muy afectado por la polarización política que tiene Bruno. Eso es una realidad muy palpable. El que le vota a Trump tiene la peor imagen del mundo de Kamala Harris y viceversa. Y eso se refleja en la política concreta del país. ¿Cómo se refleja? En que no logran, por ejemplo, lograr pasar legislaciones que necesitan los votos de los dos partidos. Por orden de Trump, una legislación que iba a resolver el problema, o se supone que iba a resolver el problema de la inmigración ilegal, hubo acuerdo entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y Trump dijo que él no estaba de acuerdo y se cayó la ley. No se pudo aprobar. Así nomás. Sí. Bueno, por otro lado, Francia insta a sus ciudadanos a salir de Irán inmediatamente. La Embajada de Francia en Irán ha recomendado a sus ciudadanos que son residentes allí a salir del país temporalmente, entre comillas, una vez que se reanude el tráfico aéreo a causa de las tensiones en Oriente Próximo. O sea que es también, hay franceses ahí, digamos, o sea, descendientes de franceses ahí en Irán. Es probable que haya gente que reside ahí por negocios o que sean personas de doble nacionalidad, etcétera. Donde sí hay una presencia francesa importante por razones históricas es en el Líbano. En el Líbano. Vos recordarás, el Líbano, de hecho a Beirut se la consideraba la París. La París de Oriente. De Oriente, lastimosamente en la guerra civil, buena parte de esa arquitectura hermosa, toda esa ciudad planificada, fue literalmente pulverizada, pero el interés de Francia sobre su antigua colonia es muy palpable. Entonces ellos son uno de los países que en este momento están participando de manera activa para encontrar formas de destrabar este conflicto armado y de que se pueda evitar una escalada del conflicto. Estados Unidos dice que Irán debe asumir consecuencias por ataque a Israel, derribo de misiles, situación explosiva, Oriente Medio se encuentra sumido en una situación explosiva ahora mismo y los llamados a un alto el fuego en el Líbano y en Gaza siguen sin respuesta alguna. Un portavoz del Pentágono, Pat Ryder, afirmó que Irán ha lanzado aproximadamente el doble de misiles que en su ataque anterior en abril pasado. Estados Unidos afirma no tener constancia de muertos en Israel, pero trata de recabar información sobre el fallecimiento de un civil palestino
en la Cisjordania ocupada. Es una escalada significativa, declaró el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan. ¿Qué decís vos? Yo creo que Estados Unidos se está enfocando en hacerle saber a Irán y otros potenciales adversarios en este conflicto de que Israel no está solo. Ese es el mensaje. De que si hace falta, el gobierno de Israel puede contar con el apoyo norteamericano, que de hecho ya está ocurriendo, no es algo que va a ocurrir. Lo que puede pasar, Bruno, es que si este conflicto escala, el apoyo militar norteamericano pueda incluir una entrada de Estados Unidos a la guerra. Y bueno, y por eso te dije lo de la tercera guerra puede iniciarse en cualquier momento. Lo que pasó con la Segunda Guerra. Por otro lado, China, en el punto de mira por su influencia sobre Irán ante la escalada bélica en Oriente Medio. Atención, China es el mayor socio comercial de Irán, país con el que ha fortalecido su relación en los últimos años. Está en el punto de mira por su posible capacidad para prevenir un agravamiento del conflicto en Oriente Medio después de que Irán afirmara haber lanzado cientos de misiles contra Israel. La Cancillería de Pekín manifestó hoy su profunda preocupación por la volátil situación en Oriente Medio y expresó su oposición a la expansión del conflicto. Tras la respuesta iraní, después del asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, parte del llamado Eje de la Resistencia liderado por Teherán. China hace un llamamiento a la comunidad internacional, especialmente a las potencias influyentes, para que desempeñen un papel constructivo a fin de evitar una mayor desestabilización de la situación. ¿Qué hacemos? Bueno, China tiene un interés muy especial porque recordemos que Irán desde hace unos años está bajo sanciones muy fuertes que incluyen las sanciones respecto a su exportación de petróleo. ¿Quién le compra ahora el petróleo? Fundamentalmente China, y China lo hace con precios de descuento. Como no puede Irán colocar el petróleo en otros lugares, China compra cerca de 20% menos del precio de mercado y se lleva ese petróleo para su país. Sucede que hoy el mayor importador de petróleo del mundo ya no es Estados Unidos, es China. Entonces, China tiene, eso tiene que ver también con los grandes descubrimientos de petróleo de esquisto en Estados Unidos, que se extrae con una técnica diferente, donde ellos han logrado, todavía no están en autosuficiencia, pero han logrado producir mucho domésticamente e importar mucho menos. China tiene la situación contraria. Ellos están importando cada vez más por su crecimiento económico y tiene todo el interés del mundo de evitar una guerra donde Irán se vea muy afectada tanto por la destrucción material como por sanciones adicionales y que eso les afecte a ellos en su importación del petróleo. Ese es el interés de China. Bueno, vamos a repasar esto de vuelta. China hace un llamamiento a la comunidad internacional, especialmente a las potencias influyentes, para que desempeñen un papel constructivo a fin de evitar una mayor desestabilización de la situación ahí en Oriente Próximo, señala el comunicado oficial difundido hoy justamente en la página web del Ministerio de Exteriores de Pekín. El país asiático identifica la incapacidad de lograr un alto el fuego en Gaza como la causa fundamental de la actual ronda de inestabilidad en esa zona. El ataque de Irán sucede mientras el gigante asiático celebra una semana vacacional con motivo de su Día Nacional, por lo que no se esperan en principio grandes gestos en jornadas de inactividad política. Pekín ya instó el domingo a Israel a tomar medidas inmediatas para enfriar la situación y evitar que el conflicto se
descontrole. Sin embargo, el gigante asiático ha evitado asumir un papel mediador destacado en las pasadas semanas, al menos de cara al público, en el conflicto entre Israel y sus vecinos, pese a haber logrado algunos éxitos recientes en la diplomacia de esa zona. Y el pasado julio se firmó en Pekín un acuerdo de unidad entre el grupo islamista Hamas, el partido secular Fatah y otra decena de grupos palestinos, después de 3 días de conversaciones en la capital china, tras un enfrentamiento interno entre las facciones que se remontaba a casi 2 décadas atrás. No fue la primera vez que China se erigió como mediadora en un conflicto de la región. El año pasado ejerció de inmediata de intermediaria también para que Irán y Arabia Saudita alcanzaran un acuerdo para restablecer sus relaciones diplomáticas. El pasado mayo, cuando Irán realizó un ataque contra suelo israelí, el ministro de Exteriores Wang Yi indicó a su homólogo iraní que China ha tomado nota de las declaraciones de Irán de que sus acciones son limitadas y en ejercicio de su derecho a la autodefensa, poniendo de manifiesto la buena sintonía entre Pekín y Teherán. ¿Qué pasa ahora, querido Jorge? Bueno, lo que acabas de leer es un intento de China de lograr que apaciguar las aguas. Como te dije, ellos no ganan nada con un conflicto en la región, pero además están tratando, evidentemente, de lograr que los movimientos internos palestinos lleguen a algún tipo de entendimiento. Hubo elecciones en el año 2006 donde en Gaza triunfó Hamas. Hamas subió por una elección democrática. Pero después se encargaron de expulsar a todos los miembros de Fatah, que tuvieron que ir a Cisjordania, donde Hamas... Decime, ¿y Fatah qué movimiento es? Originalmente, vos recordarás, la Organización para la Liberación de Palestina, sí, que lideraba Yasser Arafat. Esto es la continuación. Sí. Y ellos son los que oficialmente gobiernan todo Palestina, aunque en la práctica no. Ellos también fueron electos. ¿Cómo se entiende eso? Teóricamente, la Autoridad Nacional Palestina, que es como se llama el gobierno de los territorios palestinos, tiene que estar gobernado por un gobernante, más sus ministros. Pero sucede que la gente de Hamas, que está en Gaza, subió por elecciones también y expulsó a los miembros de Fatah y nunca más hicieron elecciones. Entonces, Fatah en la práctica funge como gobernante en la Autoridad Nacional Palestina, en Cisjordania, pero no controla lo que pasa en Gaza. Y lo que China aparentemente está tratando de hacer es acercar a las partes, llegar a algún tipo de entendimiento mutuo, posiblemente tratar de que la gobernabilidad o la gobernanza, como le gusta decir a la gente ahora, sea manejable y que los movimientos internos no se constituyan en una fuente de inestabilidad adicional. Bueno, quiere decir que tiene mucho criterio la posición china. Y China tiene 5.000 años de existencia, Bruno, y fue el país más poderoso del mundo por miles de años. Es decir, por eso cuando la gente dice China está en camino a convertirse en la potencia más grande del mundo, yo le digo... Ya fue hace rato. Está en camino a ser la potencia más grande del mundo otra vez. Otra vez. ¿Por qué? Porque ellos se autoperciben como un imperio fundamental, no solamente en la región cercana, sino en toda la región asiática. Por cierto, los iraníes también tienen un legado histórico, digamos, que es el imperio persa. Ellos se ven, más allá de la cuestión religiosa, como los herederos del imperio persa. Y el caso israelita es evidente. Ellos se ven como el Israel original, el Israel de las 12 tribus. Por eso es que hay un problema muy grande territorial entre Palestina e Israel, porque los territorios que hoy ocupan los colonos israelitas, que son en teoría parte de los territorios palestinos, ellos se refieren a ellos como las provincias de Judea y Samaria, que son parte del Israel bíblico. Por eso es tan difícil crear un diálogo para que las partes lleguen a un acuerdo donde haya 2 estados. En algún momento tiene que haber, mi opinión personal,
dos estados, el israelita que ya existe y el palestino, para que los ciudadanos de ese país gocen de todo lo que uno goza cuando tiene un estado-nación detrás. Esa fue la propuesta que hubo en los famosos acuerdos de Oslo, no sé si recordás, donde después de llegar a un acuerdo se pasaron la mano Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. Parecía que ya pasábamos a una etapa de pacificación, y al volver Rabin a Israel, un activista de extrema derecha lo mata. Bueno, y por otro lado, el Consejo de Naciones Unidas se reunirá de emergencia el Consejo de Naciones Unidas para discutir situación en Medio Oriente. Israel justifica su incursión en el Líbano y dice que Hezbollah planeaba atacar como Hamas. Por otro lado, el ministro iraní, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, algo así, dice que el mundo no puede seguir en silencio, es el momento de actuar. Esto lo dijo ahora ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este ministro de Asuntos Exteriores de Irán, y que la comunidad internacional no siga permaneciendo en silencio ante la ofensiva israelí, ya que aseguró es el momento de actuar con decisión. Una acción rápida y decisiva es un imperativo moral. Una acción rápida y decisiva es un imperativo moral, afirmó en un mensaje de vídeo durante un debate sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados este ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, una cosa así. Bueno, lo que pasa es que depende de ¿Qué hacemos ahora? Depende del periodo que querramos analizar, Bruno, porque si vamos a lo inmediato, el 7 de octubre de 2023, Hamas comete un acto brutal contra ciudadanos israelitas, mata a más de 1000, secuestra a más de 200, y ahí empieza el conflicto con Hamas. El día 8, el día siguiente, Hezbollah empieza a disparar misiles contra Israel, teóricamente en protesta por la invasión y el ataque que Israel iba a causar o iba a provocar contra Hamas. Y Hezbollah desde ese momento ha lanzado misiles de manera constante a Israel. Entonces, el imperativo moral que reclama el canciller tiene que partir por su asociado Hezbollah. Israel creo que ha tenido bastante paciencia durante meses para no reaccionar. Es decir, reaccionaba pero de manera proporcional y acotada. En este momento, evidentemente, se cansaron y actuaron. Entonces, ¿qué va a pasar después de estos 180 misiles y yo creo que balísticos que disparó Irán? Yo creo que depende mucho de lo que el gobierno de Netanyahu quiera hacer con su respuesta, porque si la respuesta va a ser proporcional, como la tecnología misilística de Israel seguramente es bastante mejor que la de Irán, va a haber mucho impacto, mucha destrucción en Irán si Israel dispara o ataca por aire. ¿Cómo va a reaccionar Irán? Es difícil saber. La noticia, entre comillas, positiva para poder evitar una guerra total es que no hay frontera común. Entonces, más allá de tirar misiles, Irán no tiene mucho que hacer. En el caso de Israel puede lanzar misiles y puede también enviar a su fuerza aérea, pero no hay choque de fuerzas terrestres, a no ser que haya una brutal violación de la soberanía de otros países, que yo no creo que vaya a ocurrir. Estamos hablando de una guerra de desgaste a distancia probablemente. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, con mucho fundamento, dijo: el mundo no puede seguir en silencio, es el momento de actuar. Esto lo señala Seyed Abbas Araghchi y pide ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que la comunidad internacional no siga permaneciendo en silencio ante la ofensiva israelí, ya que aseguró es el momento de actuar con decisión. Una acción rápida y decisiva es un imperativo moral, sostuvo. Por otro lado, hay un clérigo, Hashem Safidine, un clérigo, Hashem Safidine, que es elegido como nuevo secretario general de Hezbollah. No sé si sabías vos esto. Sí. El jefe del Consejo Ejecutivo del grupo
chií libanés Hezbollah, el clérigo Hashem Safidine, fue elegido el domingo pasado como el secretario general del movimiento político y armado de la organización, informó el medio árabe Al Arabiya. Según el medio, el Consejo de Hezbollah eligió a Safidine como sucesor de su primo materno Hassan Nasrallah, quien murió en un bombardeo israelí a las afueras de Beirut el pasado sábado. Safidine, Safi al-Din en árabe, nació en 1964 en el sur del Líbano y ha estado cerca de la cúpula de Hezbollah desde 1995 como miembro del Consejo de la Shura de la formación o como órgano consultivo. Realizó sus estudios islámicos en las ciudades sagradas de Najaf en Irak y Qom en Irán, donde se encuentran las principales escuelas para todo aquel que aspire a convertirse en un gran ayatolá. Y bueno, ¿y después? Él, como bien leíste, es literalmente pariente del fallecido Hassan Nasrallah. Eso es bastante común, la formación de equipos con los clanes familiares. Él tenía, este señor Hashem Safadine, tenía a su cargo el consejo ejecutivo que se encargaba de todo lo que tenía que ver con la parte política, social y educacional de Hezbollah, porque como te dije al principio, Hezbollah es un partido político también. Aparentemente se salvó de milagro del bombardeo donde falleció Nasrallah. Ah, sí. Sí, y aparentemente también ahora va a utilizar métodos para comunicarse con los seguidores de Hezbollah parecidos a los que usaba Nasrallah, porque Nasrallah era muy difícil verlo en público. A este señor Hashem Safadine sí se lo veía en público porque manejaba la parte política del grupo. Yo creo que ante una situación de guerra con Israel lo van a tener que resguardar y él ya no va a poder estar apareciendo en público por el riesgo a que le suceda lo mismo que a Nasrallah. Bueno, tenemos que cerrar este capítulo, digamos, con este tema que es fundamental para el mundo. No sé a partir de ahora qué va a pasar. ¿Cuál es tu pronóstico? Depende mucho de la interpretación que Israel haga de este ataque, Bruno. Si ellos ven esto como el inicio de un drama existencial para el Estado de Israel, van a responder con todo. Y se calcula que Irán está a semanas de poder enriquecer el uranio a niveles que ya son adecuados para construir un arma nuclear. Todavía eso implica meses o años para que tengan un arma nuclear. Ahora son lo que se denomina un estado de umbral nuclear. Y esa es una preocupación adicional de Israel. Entonces, una de las posibles vías de ataque es irse contra las instalaciones nucleares. Y destrozar todo eso. Claro, que va a ser bastante difícil. Primero por lo que te conté de que faltan tanqueros para poder ripostar en el aire. Y en segundo lugar porque las instalaciones iraníes nucleares están abajo de unas montañas. Muy difícil de acceder, ¿no? Ellos no son improvisados. Se encargaron de hacer las cosas difíciles. Va a partir mucho de cómo interprete Netanyahu esto. O sea, en síntesis, se quiere destruir al mundo, entonces. Y como te dije en algún momento... Nosotros mismos nos encargamos de destruir sí, al mundo. Y hay una situación, digamos, como hay un elemento religioso de por medio en el conflicto. Si uno pelea en nombre de Dios, es un problema porque por definición... En nombre de Dios se mata la misma persona. Exactamente. Entonces, si vos estás en el nombre de Dios, no puede ser erróneo lo que vos haces. Entonces se presta para este tipo de situaciones que se pueden salir de control muy fácilmente. Y como vos dijiste, nosotros no sabemos. Yo te puedo decir más o menos cómo va a empezar esto. ¿Cómo va a terminar? No se en sabe. Este momento imposible de saber. Bueno, Israel refuerza sus fuerzas en la frontera con el Líbano. Israel refuerza sus fuerzas en la frontera con el Líbano, mientras Hezbollah informa de enfrentamientos con tropas. Esto ahora mismo, Hezbollah dijo que sus combatientes estaban enfrentando a fuerzas israelíes dentro del Líbano.
El Líbano informó hoy de enfrentamientos terrestres por primera vez desde que Israel comenzó a avanzar hacia su vecino del norte en una campaña para golpear al grupo armado respaldado por Irán, o sea, a Hezbollah sería. ¿Es así o no? Sí. El ejército israelí dijo que la infantería regular y las unidades blindadas se estaban uniendo a sus operaciones terrestres en el Líbano un día después de que Israel fuera atacado por Irán en un ataque, valga la redundancia, que generó temores de que el Oriente Medio, productor de petróleo, pudiera verse envuelto en un conflicto mucho más amplio y con ribetes de un conflicto mundial, si se quiere, porque la gente está pensando en que está llegando en cualquier momento y a la vuelta de la esquina la famosa, Dios quiera que no, tercera guerra del mundo. Y acá en nuestro país, y despidiendo al querido amigo Jorge Daniel Codas Thompson y agradeciendo su participación, faltando 15 minutos para las 13, ahora mismo acá en Paraguay, hoy es miércoles 2 de octubre, renunció al parecer el viceministro del MITIC que lideraba el control de Hambre Cero, renuncia a su cargo. El viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación MITIC, Juan Ardizone, renunció ayer ya al cargo alegando una oferta del sector privado. Ardizone se encontraba a cargo de la gestión del sistema de control del programa Hambre Cero en las escuelas. El viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC, Juan Ardizone, presentó su renuncia al cargo este año tras un año de gestión. He decidido dejar mi cargo de viceministro en tecnología para asumir una nueva oportunidad profesional. Bueno, pero esta gente que asume cargos tiene que saber que su cargo es para hasta el final de los días de ese mandato del que lo instauró en el cargo, no es que llega un año y yo renuncio y hasta luego, y todo lo que se hizo para apoyarlo, no entiendo nada, es comenzar un recomienzo de vuelta otra vez. Bueno, yo no hago análisis doméstico, pero me parece en líneas generales que si uno va a entrar a servir al ruedo político, claro, sí, más que político, inclusive este es un cargo de políticas públicas, digamos, no de política entendida como el proceso que uno puede ver dentro del Congreso. Donde se maneja mucha tecnología también, sí, por supuesto. Sí. Contactos tecnológicos. Considero yo que es importante tener el concepto de servicio público, porque obviamente si es una persona talentosa va a recibir ofertas. Y en ese momento es que ya tiene que tener claro si él quiere realmente desarrollar el cuore. Sí, si ¿Qué te dice el cuore? Exactamente. ¿Ah? El cuore y no el bolsillo. Así que no el bolsillo. Eso en líneas generales. Bueno, querido Jorge Daniel Codas Thompson, muchísimas gracias. Un placer, Bruno, gracias. Sos realmente fuera de serie para este tipo de comentarios y para este tipo de comentarios, sí, análisis, porque